Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes saludamos a nuestro querido profesor que hoy no nos acompaña, así que hoy va a ser nuestro querido doctor Froilán Hernández. Froy, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doctora, un placer estar con usted. Gracias, Froy. Y bueno, en ausencia de nuestro querido profesor Pepe Arellano, hoy nos va a acompañar nuestro queridísimo Froy. Para quien no lo ubica, el doctor Froilán Hernández Lara es el presidente del Observatorio Mexicano de Bioética, nuestro patrocinador de muchas formas. Así que un verdadero placer, Froy, que nos acompañes el día de hoy. Y pues mira, vamos a atender un tema que siempre genera expectativas, siempre genera como mucha emoción bioética y sanamente hacerlo con el que sí sabe, para no estar aquí nosotros elucubrando ni nada. Entonces, Froy, te cedo la palabra para que nos hagas el favor de presentar a nuestra invitada de hoy y para posteriormente entrar con este tema de la nanotecnología en el ámbito sanitario. Froilán. Claro que sí, doctora, pues contamos con la presencia de la profesora Grisel Trujillo de Santiago. Ella es profesora investigadora en el Tecnológico de Monterrey y entre muchas de las actividades que ella realiza, codirige el Álvarez Trujillo Laboratorio. Sus líneas de investigación versan sobre ingeniería de biomateriales, bioimpresión y sistemas órgano en chip. Fíjese qué interesante. Ella de formación es químico-farmacobiólogo, formada en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestra y doctora en ciencias, educada en el Tecnológico de Monterrey. Además realizó un postdoctorado en el Kadem Hossein en Harvard. Ha publicado más de 45 artículos en revistas científicas internacionales y bueno, su obra ha sido citada más de 2.250 veces. Además recibió, entre otras distinciones, la beca For Women in Science de la Fundación L'Oréal UNESCO AMC en el 2019 por un trabajo que realizó en bioimpresión en 3D. Y bueno, pues entre otras cosas también fue nombrada ciudadana distinguida en su ciudad natal, Matamoros, Coahuila, y pues desde luego ha sido invitada como conferencista. Gracias, Froy. Bueno, Grisel, pues una mujer brillante, una investigadora de cepa, y pues bienvenida a esta tu casa. Ambos, Froy y yo desde Puebla, te damos la más cordial bienvenida. Y pues vamos a entrar, porque en bioética decimos es un tema biocandente, la nanotecnología. Grisel, ¿qué nos puedes decir de entrada? Para empezar, ¿qué debemos entender por nanotecnología? Porque luego creemos que sabemos, pero la verdad es que a veces no sabemos. Entonces, ¿qué nos puedes decir con respecto a qué debemos entender por nanotecnología? Pues muchísimas gracias, doctora Netza, gracias, Freud, por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí. Un poquito nerviosa también por discutir estos temas tan candentes. Yo les voy a hablar nada más de lo que yo sé. Bueno, pues la nanotecnología en los generales podemos entender como el estudio de materiales que tienen una escala de 10 a la menos 9 metros. Son materiales muy pequeñitos. Si tratamos de pensar en algo que en lo que podamos imaginarnos, pues sería como, bueno, el virus que ahora nos tiene a todos vueltos de cabeza está a la nanoescala. Un nanomaterial es un material que presenta al menos una de sus dimensiones en esta escala de 10 a la menos 9 metros. Entonces, en ese sentido, la nanotecnología involucra todo lo que caiga en esa escala. Y las aplicaciones son muy diversas. Las aplicaciones pueden ir desde el reforzamiento de materiales para la aeronáutica hasta sistemas de liberación controlada de fármacos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay muchísimas cosas que discutir de nanotecnología, pero no quisiera como hablar mucho
más allá de cosas muy específicas, porque la nanotecnología es así de abierta, involucra todos esos materiales y tiene muchas aplicaciones, puede tener muchas aplicaciones. Pues a mí sí me gustaría que te extendieras, porque la verdad es que la nanotecnología en el ámbito bioético es una situación que se menciona mucho, sobre todo por los fenómenos propios de la bioética, como el transhumanismo, el poshumanismo, pero la verdad es que es un tema que pocas voces se atiende, para empezar con especialistas como tú, y para terminar, pocas veces los bioeticistas nos tomamos la molestia de realmente acercarnos, sin ojo crítico, sino acercarnos como alumnos en este mundo. Y, por ejemplo, ahorita que nos estás dando esta cuestión de que la nanotecnología son los que miden de tal para abajo. Entonces, ahí tenemos un dato de referencia para nosotros ubicarnos realmente qué compete la nanotecnología. Ahora, nos dices, tiene diversas aplicaciones. ¿Cuáles son esas diversas aplicaciones? Por favor, ilústranos, porque aquí estás con legos con respecto a este tema. Sí, bueno, yo creo que si lo trato de colocar más en el ámbito biológico, hablando de bioética, porque de nuevo la nanotecnología podemos pensar desde materiales así, de esos sólidos y muy ingenieriles, de nuevo como aplicaciones de la aeronáutica, pero pues me imagino que eso no es ahora del interés del foro. Pero cuando hablamos de nanomateriales o nanotecnologías en el contexto biológico, podemos pensar en aplicaciones como nanopartículas para generar tejidos que recapitulen algunas de las funciones de los tejidos humanos, para estudiar esos pequeños tejidos humanos y contestar preguntas de ciencia básica, o para generar nuevos fármacos, por ejemplo. Entonces nos pueden ayudar como pequeños ladrillos en la nanoescala para mimetizar nuestros tejidos humanos. Eso, por ejemplo, es algo que a mí me interesa. Eso es algo con lo que trabajamos en nuestro grupo de investigación. Y esa es una de las aplicaciones en las que me gustaría luego platicarles un poco más de en qué nanomateriales estamos nosotros específicamente trabajando. Otra área que se ha explorado mucho de nanotecnología en áreas biológicas es sistemas de liberación controlada de nanopartículas. Nosotros no hacemos eso en nuestro grupo de investigación, pero hay mucha gente que está investigando, por ejemplo, pequeños liposomas a la escala nanométrica, o nanopartículas de polímeros. Por ejemplo, uno que se ha utilizado mucho es quitosano, que es un carbohidrato natural a la nanoescala. Lo cargan con algún fármaco, luego esa nanopartícula la pueden decorar con diferentes moléculas, por ejemplo, con anticuerpos o con proteínas, para hacerlo específico de una célula diana, como por ejemplo cáncer. Hay mucha gente que está desarrollando nanofármacos para que tengan una especificidad contra un cáncer. Entonces, el diseño de la nanopartícula esa sería su función. Y de tipos de nanopartículas hay pues muchas, ¿no? Como estos que les mencioné, liposomas, nanopartículas proteicas, los mismos virus. Ahora estamos recibiendo la mayor parte muchos de nosotros recibiendo estas vacunas que son o virus atenuados o son como la cápside de un virus, como la envoltura de un virus que se le ha dado una información específica para convencer a nuestras propias células, generar proteínas que se parezcan a la proteína del COVID-19 y activar a nuestro sistema inmune. Entonces también hay este tipo de nanotecnología, nanopartículas de virus o tipo virus. Hay pues nanopartículas en base cerámicos o base carbono que también se han utilizado en el contexto de entrega de fármacos de manera controlada. También hay otra área de la nanotecnología en salud que se dedica a diseñar nanopartículas para hacer diagnóstico. Por ejemplo,
en estas técnicas que utilizan, se me fue el nombre, MRI se me fue, resonancia magnética. Resonancia magnética. Ajá, resonancia magnética nuclear. También utilizan nanopartículas para hacer visible a través de estas tecnologías en dónde van las nanopartículas y que nos permitan ver, por ejemplo, algún tejido en específico o algún tumor. Entonces, también nos permite hacer diagnóstico, hacerlas visibles por alguna técnica y hacer diagnóstico. Y hay algunas que también las combinan, que les llaman theragnostics, o que le llaman como terapia diagnóstico, no sé cuál sería la definición en español, pero que combinan estas dos, ¿no? Que por ejemplo pueden rastrear cómo circula la nanopartícula por el sistema sanguíneo y llega al tejido diana. Mucho de esto se ha dedicado a cáncer, entonces supongamos que llega y se aloja las nanopartículas en cáncer, y luego, por ejemplo, las pueden estimular magnéticamente para que generen calor y entonces destruyan ese tejido canceroso. Entonces, son en las que puedo pensar en este momento, nanotecnología para generar tejidos in vitro, en el futuro, ojalá para propósitos clínicos, para reemplazar tejidos subórganos en pacientes que lo necesitan, para diagnóstico y para terapia, y para diagnóstico y terapia combinados. Entonces, bueno, pues por ahí creo que sería a lo mejor interesante conversar un poco más en algo que a ustedes les interese. Claro, cuando uno escucha el tema, pues de repente se puede pensar que solo esto lo vemos en las películas de ciencia ficción, en donde este concepto ya lo empezamos a escuchar, pues hasta con nanopartículas justamente, hasta flotando y construyendo armas en películas de acción o este tipo de situaciones. Pero pues esto de la nanotecnología, en realidad, pues ya lo hemos tenido muy palpable en nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que ni lo pensamos, ni sabemos que ahí está presente, ¿no? Se me hizo muy interesante la plática de ahorita porque se está enfocando específicamente, pues es justo lo que nos trajo a esta reunión en materia de salud, pero muchas veces en la vida cotidiana ya estamos en contacto con productos derivados de la nanotecnología y ni por aquí. Estaba yo leyendo que incluso hasta, por ejemplo, adhesivos para las prótesis dentales ya tienen influencia de nanotecnología, de tal manera que las hacen pues hasta más económicas, las hacen menos tóxicas aparentemente, ¿no? Y pues esa es una aplicabilidad de nota, pues a lo mejor hasta leía yo que para vendas en ciertas quemaduras también utilizan ya la nanotecnología. Así que, pues, seguramente en varios productos que nosotros empleamos en la vida está inmersa. De repente creo que lo escuchamos en los comerciales también, en cremas, en pomadas, y ni por aquí nos pasa de qué se trata todo esto. Entonces, es interesante ver que ya en realidad estamos en contacto con la nanotecnología, ¿no? Y es cuando tenemos que abrir los ojos y estar bien abusados en dónde es donde la vamos a ir identificando. Desde luego que en materia de salud, pues es más interesante por todas las perspectivas que tiene y que nos ha estado mencionando. ¿Nos podría decir algo más relacionado que tenga de aplicabilidad en el ámbito, quizá también que tiene que ver con materia de salud, a lo mejor influencia en el medio ambiente o algo relacionado? Sí, pues yo creo que lo articulaste súper bien, Freud. La nanotecnología ha estado con nosotros por muchísimo tiempo. Quizás no le habíamos dado ese nombre tan atractivo que ahora incluso en el ámbito académico lo usamos para darle ese sentido, permítanme la palabra coloquial, como sexy a la investigación, ¿no? Que hay de pronto posgrados en nanotecnología y hay convocatorias que buscan generar tecnología
con nanomateriales, pero estos nanomateriales han estado presentes pues incluso en la naturaleza por siempre. Ahora nos hemos hecho más sensibles y hemos despertado nuestra curiosidad científica para ver cómo podemos utilizar esa nanomateria en cosas que sean útiles para el humano. Pero sí, por ejemplo, probablemente una de los ingredientes que han estado por mucho tiempo en el mercado en la nanoescala son los filtros solares, las pantallas solares. Contienen nanopartículas que nos permiten tener esa protección a los rayos ultravioleta. Pero desde antes, seguramente por ahí han escuchado, antropólogos han encontrado en colorantes que se usaban pues, en tiempos de antaño para colorear sus paredes o sus ornamentos que están en la nanoescala. Entonces, eso ha estado ahí por muchísimo tiempo. De nuevo, yo creo que ahora es interesante y es también pues padre que estamos abriendo como más conscientemente que esa escala puede ser útil y la podemos aprovechar mejor para generar beneficios para la sociedad. Y bueno, pues incluso hasta una discusión que a veces tenemos en la clase de nanobiotecnología es: ¿la leche será un nanomaterial? Porque pensamos si vemos la leche, por ejemplo, tiene estas micelas de grasa que están en la escala nanométrica, pero no es nanotecnología hasta que no la usa alguien conscientemente y con toda la intención de generar tecnología, de generar con eso algo que sea útil para hacer algo en beneficio de la humanidad. Entonces, pues sí, yo creo que siempre ha estado ahí. El hecho de que ahora le estemos dando un nombre es otra cosa. Yo creo que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, porque sí, no sé, en ocasiones luego siento que nos sentimos un poco engañados de pensar que esto siempre estuvo ahí y apenas hoy le estos dando un nombre, pero es la verdad que siempre ha estado ahí y ahora le estamos dando un nombre y le estamos sacando provecho. Aplicaciones en las que nosotros trabajamos, por ejemplo, les comentaba, es el uso de nanomateriales para generar andamiajes celulares para fabricar tejidos artificiales. Entonces, nosotros trabajamos en particular con una nanopartícula que suena un poco controversial también porque es un virus. Entonces, también siempre tenemos mucho cuidado de explicar esto, de decir que estamos utilizando un virus para generar tejidos artificiales, porque cuando escuchamos la palabra virus inmediatamente nos da miedo. Pero la naturaleza es muy rica en materiales y todavía no terminamos de explorarlos todos. Entonces, por ejemplo, este virus en particular es un virus de planta, es el virus del mosaico del nabo y se replica en plantas de mostaza. Este es un virus que nos gusta, es especial porque a diferencia de la mayoría de los virus que son icosaédricos, le llaman de 0 dimensiones porque en todas sus dimensiones están en la escala nanométrica de 1 a 100 nanómetros, pero este virus es elongado y es flexible. Y eso lo hace similar a algunos componentes de nuestros tejidos, de nuestra matriz extracelular, en particular el tropocolágeno. Nuestros tejidos contienen una gran cantidad de colágeno y una unidad funcional del colágeno se llama tropocolágeno y este tropocolágeno está en la nanoescala. Entonces, este virus simula en sus propiedades mecánicas y en su composición, porque es proteína también, al tropocolágeno. Claro que no es tan hermoso como el tropocolágeno, que es perfecto para nuestros tejidos, pero sí simula algunas de sus características. Y este virus no tiene la capacidad de infectar a células de mamífero, porque su trabajo es infectar a plantas, no a células de mamífero, y ya se ha demostrado
por otros investigadores, eso no lo hicimos nosotros, pero ya se ha implantado en animales para ver que en mamíferos, para evaluar que sea biocompatible, que no tenga una respuesta del sistema inmune exacerbada y no es de nuevo capaz de infectar a células animales. Entonces lo que ven nuestras células es un material que simula alguna de las propiedades de nuestra matriz extracelular, de los materiales de nuestros tejidos. Entonces, bueno, pues estamos explorando ese lado. A las células que hemos cultivado en estos nanomateriales han respondido muy bien. Hemos hecho pequeños microtejidos de músculo esquelético y este material pues funciona bastante bien. Entonces, bueno, para darles también una idea de lo que estamos haciendo nosotros con nanotecnología en nuestro campo. No sé tú, Freud, pero yo estoy recordando mucho parte de mi niñez y mi adolescencia en aquellas épocas, estas películas futuristas, donde viajaban al interior del cuerpo humano y la partícula y veían. Entonces, Grisel tiene una narrativa que no hay forma de evitar el trasladarse a esos viajes futuristas que teníamos de niños y que ahora, gracias a la nanotecnología, pueden empezar a volverse realidad en esa dimensión. Y aquí se dijeron cosas de mucho peso. Una de ellas es entender que la nanotecnología no solo, en el ámbito de la salud, no solo es para cuestiones de enfermedad. A veces tenemos esta noción de que la tecnología o la biotecnología es solo para atender cuestiones de enfermedad, sino que aquí también puede desarrollarse para cuestiones de salud, no solo de conservarla, sino incluso quizás de mejorarla. Entonces, si ya tienes una piel sana, pues ¿qué pasa si tienes una piel súper sana y además longeva y que te dure mucho tiempo, como cuando tenías 20? O sea, como yo, por ejemplo. Digo, por poner un ejemplo ahorita ilustrativo. Entonces, esa es una noción que a veces cometemos el error de pensar que solo es atender enfermedad. Y aquí cuando mencionó lo de la leche y etcétera, cómo la nanotecnología puede desarrollarse también para cuestiones de salud, de yogures más sanos, verduras más sanas, en fin. Entonces, este punto a mí me parece crucial, interesantísimo, porque efectivamente, ¿qué pasa si en lugar de estar desarrollando tanta tecnología para la enfermedad, y no es que no sea importante, sino que esta visión preventiva, esta inversión preventiva hacia fomentar la salud? Y entre más fomentemos la salud, per se, más vamos a evitar la enfermedad. Eso por un lado, o sea, romper no mito, porque no es tan, sino prejuicio, yo diría más prejuicio de que siempre que hablamos de biotecnología, inmediatamente nos inclinamos hacia la atención de enfermedad. Y aquí me lleva incluso a esta cuestión de la edición genética, que se puso muy de moda, de mala forma, cuando el escándalo del investigador chino que supuestamente editó el ADN de un par de gemelas, de unas gemelas que nadie sabe realmente si existen o no existen, pero con la situación de prevenir que desarrollaran el SIDA, HIV, en fin. Aquí entra también, supongo, la nanotecnología en esta cuestión de algún día poder hacer este tipo de ediciones ya de forma masiva, de forma segura, en esta noción de prevenir enfermedades, incluso prevenirlas desde ese origen, desde el origen genómico, que ya pues, nos metería en este fenómeno bioético del poshumanismo, en fin, de ya un subgrupo de humanos que ya no son producto del azar, sino de esta edición genética que por supuesto genera cierto determinismo y cierta situación ya de mayor control, pero que tampoco
tampoco, pues eso sí, ahorita parece un poco futurista, pero que ya vimos que cada vez los tiempos se acortan más y cada vez lo que ahorita parece ciencia ficción, para mañana ya es una realidad. En este tenor, Grisel, aparte me parece muy interesante lo que ahorita nos platicaste de lo que ustedes están haciendo. O sea, esta cuestión que no tiene mucho, a nosotros nos sonaba demasiada ciencia ficción. Es decir, esta asociación interespecie para lograr una mejora. Normalmente la mayor experiencia que nosotros los ciudadanos comunes tenemos con esta asociación interespecie era las vacunas, justo las vacunas, el virus atenuado, el bacilo atenuado y el no sé qué atenuado, para nosotros desarrollar cierta protección. Pero ahora y justo lo dijiste perfecto, dice, nosotros oímos virus, y más ahorita con el catorrazo que nos dio la naturaleza, oímos virus y se nos paran los pelos de punta, pero que de pronto comencemos a aprender también esta situación de que los virus también pueden ser amigos. O sea, también hay ciertas rutas de investigación y aplicación clínica, más bien de aplicación en el ámbito de la salud, corrijo, y también aplicación clínica, de donde los virus no son tan enemigos, sino los virus pueden ser amigos para incluso fomentar la salud, donde interviene este punto que hoy nos ocupa, que es la nanotecnología. Freud. Sí, sí, doctora, y pues no dude que en algunos años más estemos observando que la nanotecnología incluso pues sustituya lo que hoy hacemos como trasplante de órganos. Sería una situación que pues no está tan descabellada. De momento, pues si esto lo hubiéramos planteado hace alguna década, pues hubiéramos dicho, están estos que fumaron, pero sin duda lo estamos ya viviendo. Es una situación real que les decía yo, ¿no? Ya tenemos mucho contacto con la nanotecnología, pero ni siquiera nos hemos fijado en varios productos que de la vida cotidiana. Pues ahora imagínense en el ámbito de la salud. Entonces plantea muchas perspectivas que de manera inicial se antoja, pues que tienen una buena intención, ¿no? Y ahí es donde yo creo que justamente la bioética pues, va a tener que entrar para reflexionar, doctora, porque pues vamos a tener que estar muy atentos que efectivamente la intención, como lo decía Grisel, buena, por llamarlo de alguna manera, de mejorar, de preservar, pues no nos lleve a una pendiente resbaladiza en donde al rato pues la nanotecnología se utilice para crear armas biológicas o crear sustancias que, bueno, ya sabe que el ser humano tiene todos esos matices. Históricamente lo hemos sabido. Entonces ahí pues tenemos que estar bien atentos también, todos los bioticistas, todos los biocultores, estar bien pendientes de esta situación que nos va planteando la nanotecnología y reflexionarla precisamente para no caer en esos extremos totalmente opuestos, doctora. Sí, de hecho, sí, Freud, totalmente de acuerdo. De hecho, existe ya la nanoética. O sea, ya existe ya digamos, la subrama que se llama nanoética y que es efectivamente está reflexionando continuamente sobre no precisamente los límites, porque ya parece haber un consenso razonablemente universal de que ponerle límites al desarrollo científico nos puede llevar a una situación no deseable. Pero sí límites en el sentido de hasta dónde la intervención se torna válida, en el sentido de no causar un daño desproporcionado de forma innecesaria. O sea, ahí creo que también es otro consenso universal, donde el desarrollo tecnológico siempre debe observar estas acotaciones, de pronto incluso prohibiciones temporales, como está sucediendo con la clonación reproductiva, en lo que el humano aprende
a aplicar y desarrollar todo eso bajo la frónesis, es decir, prudencia y sentido crítico, porque no todo lo que se puede hacer es válido y no todo lo que es válido o no todo lo que también se puede hacer resulta un bien social o un bien para la humanidad. Y efectivamente, aquí es donde nos asomamos al lado oscuro de la luna, donde esta misma tecnología, esta misma nanotecnología, así como ahorita nos están ilustrando el desarrollo para un bien social, también desgraciadamente ese mismo potencial se puede dirigir para el desarrollo de cosas ya no tan bien social, ya no tan bien para la humanidad. Y que de hecho, pues esa es la sombra que está rondando en las teorías de la conspiración precisamente al coronavirus. O sea, precisamente de si fue o no producto de laboratorio, si es o no un virus manipulado, si es o no, etcétera, etcétera, que independientemente de las teorías de la conspiración, el saber, tan solo el saber que el humano, el científico, sí puede corromperse y sí puede ese saber, ese conocimiento humano, sí puede utilizarse para cosas no éticas, ya con eso, pues, por supuesto, a nosotros nos pone en estado de alerta. El saber que sí es posible la corrupción en el ámbito científico. Y pues ahí es donde efectivamente la nanoética en este caso, pues tiene mucho que decir y siempre estar en sentido crítico y en estado de alerta. Pero mientras vamos a disfrutar que tenemos aquí a Grisel, que nos habla de cosas buenas para no cerrar el programa con estas advertencias a veces tan peligrosas, tan pesimistas. Claro. Y me gustaría, nos gustaría, Grisel, si nos haces el favor de darnos una última aportación, porque ya para variar se nos acabó el tiempo. Es que esto se nos va, pero mira, como agua. Si nos puedes ilustrar, incluso con el trabajo que ustedes hacen, que la verdad a mí me trasladó hacia un viaje futurista. Si nos puedes ilustrar, ¿hasta dónde, o sea, cómo vislumbras tú el desarrollo en futuro? ¿Hasta dónde tú le ves el potencial al desarrollo, no solo de lo que ustedes están haciendo, sino de alguna aplicación clínica de la nanotecnología? ¿Hasta dónde tú vislumbras este futuro en términos de potencial de esta tecnología? Muchas gracias, doctora. Híjole, yo creo que lo que me imagine yo va a quedar corto para lo que realmente puede ser el potencial de la nanotecnología. Y ahorita también que estaba usted conversando sobre la biotecnología y la nanotecnología juntas también tienen un potencial enorme. Y claro, es así como un arma de doble filo, como ustedes lo están muy bien relatando, que podemos utilizar para el beneficio de la humanidad y para salvar vidas humanas, para salvar el medio ambiente, pero hay que tener cuidado porque sí, definitivamente, cualquiera que se dedica a ciencia, y muy particularmente en el contexto de nanotecnología, se debe tener mucho cuidado de cómo hacemos nuestros experimentos. En el caso de la nanotecnología, por ejemplo, me estoy saliendo un poquito, perdón, pero creo que quería compartir también esto con ustedes porque creo que es importante cuando se trabaja, por ejemplo, con nanomateriales. Es muy importante entender cómo se deben disponer los residuos o cómo vas a sintetizar materiales, porque muchos de estos procesos de síntesis son muy poco amigables con el medio ambiente y hay también una rama de la nanotecnología que está cada vez buscando métodos verdes, métodos que sean amigables con el ambiente, porque pues eventualmente si vemos que esto tiene un potencial enorme, necesitamos hacerlo sostenible, necesitamos hacerlo sustentable y tenemos que cuidar a nuestra naturaleza. Por otro lado, también pensar si vamos a desechar esos productos o los residuos,
qué va a pasar con la vida silvestre o con la vida acuática. Estas son nanopartículas muy pequeñitas, mucho más chiquitas que nuestras células. Una célula es como de 10 micras, digo, yo me lo imagino así grandote, y una nanopartícula son de 1 a 100 nanómetros, es una porción muy pequeña de una célula de mamífero. Entonces se puede meter a la célula, se puede acumular en el hígado. Sí hay efectos, definitivamente hay riesgos de la nanotecnología y se deben de tomar con toda la seriedad y manejar muy, muy bien estos conceptos para que al final sea un beneficio y no un perjuicio. Pero definitivamente tenemos que conocer nuestra materia, nuestro propósito, y tomárnoslo como científicos pues muy, muy, muy en serio, porque si estamos, es jugar con fuego. Sí puede tener esa dualidad entre lo bueno y lo malo, se tiene que usar muy bien. Y pues sí, yo creo que el potencial es enorme. Yo visualizo que entre la nanotecnología, la biotecnología, la ingeniería de los materiales y los biomateriales nos va a permitir generar riñones artificiales que sean capaces de sustituir un riñón que ha sido dañado en un paciente. Eso, pues, yo quisiera verlo porque es a lo que me estoy dedicando. Ese es mi sueño a futuro. Ojalá me toque verlo y ser parte de esos desarrollos. Veo también generando terapias de las cuales ahorita no hay una cura. Veo generando vacunas que se producen mucho más rápido y de manera pertinente, que nos permitan enfrentar retos como en el que estamos viviendo ahora de manera mucho más ágil, de manera pertinente, con menos efectos secundarios. Veo que estas tecnologías nos permitirían revertir la diabetes o enfermedades genéticas, porque nos va a permitir manipular la materia en la nanoescala. Y pues nosotros estamos hechos de una jerarquía de dimensiones, desde la escala molecular hasta la macroescala. Entonces, tener también control de la nanoescala, nanotecnología en la salud, yo creo que también nos va a permitir pues revertir estas condiciones genéticas que no tienen cura, y la vemos así como que imposible que suceda. Entonces yo creo de nuevo que mi imaginación se va a quedar corta para el potencial real que tienen estas herramientas. Y de nuevo, pues sí, son herramientas todas estas áreas de la ciencia de las que hemos conversado, y pues espero que lleguen a buenas manos responsables, manos bien intencionadas, que las utilice para el beneficio de la humanidad. Y yo, pues, sí, espero que así sea, confío que así será. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya veo que alguien va a inventar la dieta detox de la nanotecnología. A alguien se le va a ocurrir. Freud, pues muchísimas gracias, Grisel. Te agradecemos infinito que nos hayas acompañado el día de hoy. Un tema biocandente por demás, y que seguramente conforme se vaya desarrollando el fenómeno tendremos muchísimo más de qué hablar. Así que de antemano te extendemos una segunda invitación para que nos acompañes en un futuro, cuando seguramente surgirán cosas, y como siempre abrevaremos de los mejores para ir aprendiendo. Mientras, te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado el día de hoy, y aquí esta es tu casa y queda abierta la segunda invitación. Freud, nos despedimos, por favor. Claro que sí, biocultores, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en esta emisión, que la preparamos con mucho entusiasmo para todos ustedes. Y pues recuerden que por el beneficio y bienestar de todos hay que cultivar bioética. Muchas gracias, buenas noches a todos. Grisel, buenas noches. Buenas noches, doctora, muchas gracias. Gracias, Freud. Gracias. Biocultores, pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hoy no digo la frase porque ya Freud se encargó de eso, no decimos nuestro lema, hoy no lo digo yo, y me dio muchísimo gusto que Freud lo dijera. Gracias, nos vemos, hasta la siguiente, gracias, hasta luego.